Bueno, muy agradecido al Señor, bendecido su nombre, por encontrarnos reunidos en este lugar. Ya vendremos por ahí pronto para dedicar el lugar. Ya está casi todo listo, ¿verdad? Ya casi está listo. Faltan detalles. Más el elevador. El elevador solamente, más nada. Bueno, entonces los detallitos que falten. Ya un día de esto podemos venir, Gerson, tal vez un sábado. Podemos tener una actividad un sábado acá con todos los pastores internacionales y mostrarles el salón por las cámaras y hacer la dedicación. Y entonces el domingo también, Dios nos permite estar aquí con ustedes y así podríamos ya venir. Por ahora apenas es una pasadita de saludo, porque como vamos por aquí por la vía, por la carretera, pues era bueno pasar para saludarlos y bendecirlos en el nombre eterno de William. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Tengo el privilegio de que mi esposa me está acompañando. Me ha sido una gran ayuda, una gran bendición. Nos sentimos contentos. También al hermano Gerson, que ha sido un gran hermano, un gran amigo, un gran colaborador. Y una persona que Dios ha venido usando desde hace tiempo. Y pedimos que Dios lo siga usando y lo siga bendiciendo cada día más. Vamos a leer una escritura aquí, así sentadito como estamos. Porque es una escritura con respecto a eso mismo que ustedes acaban de oír, que es la revelación. Y especialmente esa porción que leyó ahí el hermano William, cuando él pregunta a la gente, ¿y quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces los apóstoles le dijeron las opiniones que había. Dice, hay muchas opiniones. Mucha gente que tienen una idea, que piensan que tú eres el mismo Juan el Bautista que resucitó. Imagínate, hasta eso pensaba la gente. Habían visto a Jesús ahí, que Juan lo bautizó, y sin embargo estaban pensando que él era la resurrección de Juan el Bautista. Y otros piensan que tú eres Elías. Y otros piensan que tú eres Jeremías. Y así empezaron a darle las opiniones que se oía entre el pueblo, ¿no? Este tiene que ser Jeremías, este tiene que ser Elías, tiene que ser... o alguno de los profetas que ha resucitado. El Señor le dijo, ¿y ustedes qué piensan? Y entonces allí fue donde Pedro, bajo la inspiración divina, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, y yo te digo a ti, Pedro, que tú eres bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, ninguno de los maestros que existían en esa época, ni el sumo sacerdote, ni ninguno de ellos, sino esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. La revelación es la bendición más grande que una persona puede tener, porque la revelación viene del cielo. Y para tú conocer un misterio de Dios, que realmente lo conozcas como es el misterio, saber la realidad de ese misterio, saber cómo es ese misterio, pues el único que te lo puede revelar es Dios, es el Espíritu Santo.
Cuando el Espíritu Santo te lo revela, entonces Dios te está haciendo a ti partícipe de sus misterios. Te está haciendo partícipe de sus secretos. Como decía Jesús, yo no los llamo a ustedes siervos, sino mis amigos, porque yo les estoy revelando, les estoy dando a conocer todo lo que mi Padre me da a conocer. Y por lo tanto ustedes son mis amigos. Entonces, esto es importante. Usted no puede llegar a conocer un misterio de Dios, una obra de Dios, un programa de Dios, o un secreto que Dios tenga, o un misterio que Dios tenga encerrado, a menos que el mismo Dios se lo dé a conocer, porque de lo contrario, usted lo que puede tener es una idea, una conjetura de aquello, una imaginación o un parecer que ustedes piensan que aquello debe ser así o asá. ¿Ve? Cuando Pedro habló allí, no habló, sino el Espíritu de Dios. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba dando exactamente la revelación correcta de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo estaba viniendo en esa etapa, en su primera venida, como el Hijo de Dios. Estaba viniendo como el Hijo de Dios, que era lo que Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios estaba dando a su Hijo unigénito para que Él pudiera dar su vida por nosotros. La segunda venida de Cristo no viene como el Hijo de Dios. La segunda venida de Cristo viene como el Hijo de David, porque viene para establecer el reino de David. Esa es la segunda venida del Señor Jesucristo. Viene como el Hijo de David. Allí viene entonces para establecer. Usted tiene que tener la persona la revelación. ¿En qué posición es que está viniendo el Señor? Allá en aquel momento estaba viniendo como el Hijo de Dios para poder cumplir la profecía, la promesa del amor del Padre dándonos a su Hijo para que pudiéramos ser salvos. Y ustedes encuentran acá en el libro de Mateo, capítulo 11, cuando nos dice que el verso 25, dice que en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Ve? Escondió las cosas, la primera venida se la escondió a los sabios, a los entendidos, a los maestros, al Sanedrín, al sumo sacerdote y a todas aquellas personas, pero se las reveló a esta gente sencilla que eran pescadores, labriegos. Él los llama aquí unos niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Ven? ¿Quién es el que lo va a conocer? Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hay una porción de la Escritura que está en Romanos,
no sé si en Romanos 9 o Romanos 11, por ahí ustedes la consiguen, donde el Señor dijo, no es del que corre ni es del que quiere, sino es de aquel de quien Dios quiere tener misericordia. Él a quien quiere endurecer, endurece, lo ciega, y de quien Él quiere tener misericordia, tiene misericordia para hacerlo partícipe de sus bendiciones. La bendición más grande es que usted pueda tener la revelación de lo que Dios está haciendo en el día en que usted vive. Por eso es que allí 9:16 de Romanos, miren ustedes, aquí lo leemos, para que ustedes vean sobre este misterio ahí, Romanos. Dice, vamos a leer desde el 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quién depende. De Dios, que Él tiene misericordia. Depende es de Dios. Entonces, en esta parte que estamos aquí nosotros leyendo, esta parte de Mateo, que es bien importante, ustedes ven cómo Él dice que Él se revela a los que Él quiera revelarse. Escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, las escondió de ellos y se las reveló a los apóstoles, a aquellos pescadores, a aquellos agricultores, porque entre ellos había agricultores, había pescadores, había recogedores de tributos, había de diferentes tipos de gentes comunes. Y a esa gente Dios se les reveló porque esas personas estaban predestinadas por Dios desde antes de la fundación del mundo para conocer ese misterio de la primera venida del Señor. Estaban predestinados. Y al conocer la primera venida del Señor y saber que el Señor estaba viniendo y que la obra que Él estaba viniendo a hacer una obra de redención, de salvación, esas personas estaban recibiendo todos los beneficios que el Señor estaba trayendo en su primera venida. Si Dios no se te revela, no lo vas a tener una idea. Este debe ser tal profeta, este debe ser tal cosa. No vas a saber exactamente cómo es, para tú poder saber exactamente cómo es un programa que Dios tenga en su mente. Tiene que serte revelado de Dios. Y cuando Dios se te revela, tú eres un bienaventurado. Esos son los bienaventurados, los que llegan a entender, a ver y a recibir, porque los otros tienen sus argumentos, tienen sus razones válidas por las cuales no reciben eso, y ¿cómo llaman? Los maestros, el sumo sacerdote y todos ellos
tenían sus razones tan concluyentes por las cuales no recibían a Jesús. Entonces, todo Dios lo escondió de ellos. Primero, no mandó a Jesús a vivir a Belén, lo mandó a vivir a Nazaret, de donde nunca había salido un profeta. ¿Ve? Por eso decían ellos, de Nazaret. Escudriñen y vean que jamás salió un profeta de allí. Esa es una ciudad Galilea de los gentiles, tierra de oscuridad y tiniebla. Era cierto, pero él había nacido en Belén. Lo que pasa es que Dios, para esconderlo de ellos. Y no se recuerdan ustedes cuando Felipe se encontró con Natanael y le dijo Natanael, porque era su amigo, lo fue a buscar al campo. Natanael estaba por allá en su siembra, ahí recogiendo higos, y estaba por allí en ese trabajo. Cuando le llegó Felipe, le dijo, Natanael, yo sé que tú estás esperando al Mesías. Pues hemos hallado al Mesías. Ve, ya Felipe estaba seguro, porque por revelación él sabía que ese era el Mesías, aunque todos los maestros de Israel decían que era un Beelzebú, que era un falso profeta. Pero él sabía en su corazón que ese era el Mesías por revelación. Y él le dijo, hemos hallado al Mesías. ¿Y a quién? A Jesús de Nazaret. ¿Qué? Allí enseguida lo revisó con la Biblia. Le dijo, de Nazaret. ¿Acaso ha salido algo bueno de Nazaret? Y él le dijo, bueno, él no tenía la explicación, él no sabía que Jesús había nacido en Belén y después no tenía, pero sabía que ese era el Mesías. Y le dijo, bueno, ven y ve, ven y ve. Entonces Felipe, Natanael se va, digo, no vamos a ver eso, porque eso no concuerda. Y cuando ve y lo ve, le dice, ¡he allí un verdadero israelita que no tiene engaño! ¿Ve cómo lo vio Dios? Lo mandó a buscar con este discípulo, es decir, que eso fue Dios que le puso en el corazón de Felipe buscarlo. Un verdadero israelita en el cual no hay engaño, un hombre íntegro. Y fíjense ustedes que Natanael era un hombre tan tremendo que dijo, maestro, ¿y de dónde tú me conoces? Él no le dijo, amén, eso es así, yo sé que soy un hombre íntegro, y no. ¿Y de dónde tú me conoces para decir eso? Le dice, cuando estabas debajo de la higuera, allí él estaba orando, ahí él estaba, y ahí él alguna experiencia tuvo. Allí te vi, maestro, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Tuvo allí qué? La revelación. No le importó lo que al otro le había dicho, que este es de Nazaret y que de Nazaret no salió nunca nada. Él dijo, no sé cómo es, pero este es. Allí ven cómo Dios se le revela a los que Él se les quiere revelar. ¿Y ustedes creen que eso es nada más que en aquella época? ¿O es también el mismo Dios de hoy? Es el mismo Dios de hoy. Bueno, mucha gente no pudieron ver en William Soto Santiago la segunda venida de Cristo. No pudieron verlo, pero hubo un grupo, una persona en todas partes del mundo a quienes Dios se los mostró, y estamos seguros que en William Soto Santiago estaba la segunda venida del Señor.
Y en su segunda venida, ahí viene su nombre nuevo. ¿Ve? Y que las instrucciones de William Soto Santiago eran verdaderas, eran verídicas, eran necesarias y son las instrucciones que yo y tú necesitamos. ¿Vas a conocer tú los misterios de Dios por el intelecto? No te van a servir de nada. ¿Lo vas a conocer porque alguien te informó, porque alguien te dijo? No. Tiene que ser porque tú, por revelación divina, tengas que saber cuál es el programa que Dios tiene en el día de hoy. De otra manera, no lo vas a poder recibir. Te vas a encontrar luchando, te vas a encontrar dudando, te vas a encontrar contradiciendo, hasta que Dios no te abra el entendimiento y por revelación divina tú veas y digas, ahora sí entiendo yo qué es lo que está sucediendo. Tiene que ser por revelación, no es solamente por una información que te trae alguien y fulano de tal te trae una información y el otro otra y ya tú con esa información, no. Tiene que ser que tú tienes que orar al Señor, que Dios te revele qué es lo que está pasando y cómo es, para que tengas el conocimiento correcto, porque si no, no vas a tener el conocimiento correcto de cómo es que Dios lo está haciendo. ¿Están ustedes entendiendo, hermano? Esto es importante porque ahí dice, es aquellos a quien el Señor se lo quiera revelar. Y Dios no se los quiso revelar a los grandes, y ellos tenían un montón de cosas que buscaban contra Jesús, y le buscaron falta y le hallaron falta. Y para ellos eran faltas graves, porque ellos eran gentes muy apartados del mundo y muy apartados de la gente pecadora. Y este Jesús, miren, come con los pecadores y hasta rameras se sientan a comer con él y él no les dice nada. Y vienen pecadores, ¿ve? No, este es un pecador y es un comilón. Juan no era de Dios y era un hombre. Ellos no recibieron a Juan como profeta, dijeron que era un falso profeta porque no comía, ese tipo ni come. Ese tipo por allá en el monte se come las langostas por ahí y miel silvestre. Este tipo, no, este no puede ser. Y ahora Jesús, porque comía de todo lo que le daban, miren, es un comelón, todo lo que le dan se lo come. No tropezaron con una cosa, tropezaron con otra, pero el que era de Dios se sentaba allí a comer junto con esos pecadores que se acercaban allí y comenzaban a dar gracias a Dios, que Dios tenía misericordia de ellos y que el Señor Jesús era el Mesías, y con todo y eso nos permite que nosotros nos sentemos con Él a comer. Es un privilegio para los que pueden ver. Pero para los otros ¿era qué? Era un pecado que Jesús, que no guarda el sábado. Jesús le dijo, yo soy el Señor del sábado. Mire que el día sábado, en un sábado sanó a una señora allí que andaba con
con un brazo muerto, ahí digamos que no lo podía mover, la sanó y es sábado y en el sábado no se puede hacer eso, así que ese es un pecador. ¿Recuerdan al hombre que venía con la camilla en el hombro? Y ellos lo paran, los sacerdotes, los rabinos, en el templo. Oye, mire, hoy es sábado. ¿No sabes tú que no puedes cargar esa camilla? Y él le dijo, el que me sanó me dijo que recogiera mi camilla y que me fuera para mi casa. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Ellos no dijeron, oye, ¿quién fue ese que te sanó? Ese es un pecador el que hizo eso, porque está violando el sábado. ¿Se da cuenta? Ellos no vieron el milagro. Este pobre hombre que tenía años allí, paralítico, que nadie lo podía meter en el pozo, porque cuando él iba a entrar, cuando el ángel venía y revolvía el agua, y ya cuando él iba a entrar ya otro había entrado, entonces ya no podía ser sanado. Y ahora viene el propio ángel, va directamente, le dice, ¿tú por qué estás aquí? Porque, mira, le dijo, porque cuando el ángel viene y revuelve el agua, no hay quien me haga el favor de meterme. Todo el mundo está interesado en su sanidad, no en la mía. Levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Pero ellos no dijeron, oye, pero ¿quién hizo este milagro? Sino, ese es un pecador. Vean ustedes cómo juzgaron a Jesús, lo consideraron un pecador. Pero a los que él quiso revelarle, les reveló. Aquellos a quien él les quiere revelar. La revelación es importantísima, porque la revelación es la que te dice en forma clara y definida cuál es la verdad de Dios, cuál es el programa de Dios, cuál es la obra de Dios. Por eso es que hay que orar a Dios, como decía Pablo en esa parte que citó el hermano William allí. Caramba, la citó en el libro de Efesios, fue que la citó, pero donde él dijo que Pablo dice allí que él oraba a Dios por esta causa. Así, aquí está, esta es la cita que él dio. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y de la tierra, para que os dé, para que el Señor, el Padre Celestial, les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No, es un poquito antes entonces. Dice,
es a donde dice que yo oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué porción fue la que leyó él allí? Dijo que el espíritu está en el mismo libro porque él citó búscalo por ahí, Ruth, en espíritu de revelación. Búscalo por revelación. Que les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Por lo tanto, ¿ah? ¿Cómo? Efesios. Yo estoy leyendo en el 3, no era allí. Es en el 1:17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Pero antes de eso, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Estaba orando para que Dios, el de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza y a qué dice que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ahora se dan cuenta cuál es la preocupación de Pablo, Yo oro, mi oración es para que Dios les dé espíritu de revelación, de sabiduría, y les dé espíritu de revelación, para que ustedes lleguen a conocer todo lo que tenemos en Cristo, todo el poder, toda la bendición que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo. Que si estamos en Cristo tenemos todo ese tesoro. Si tú tienes a Cristo, tienes todo eso. Lo que hago yo es orar, decía Pablo, para que Dios le dé la revelación y ustedes puedan ver lo que ustedes han recibido. Y puedan ver que al recibir a Cristo han recibido todas esas bendiciones, todos esos misterios, todo eso es de ustedes. Pero necesitamos tener revelación para poder ver todo lo que hay. Sin revelación no podemos conocer los misterios de Dios. Así que sin revelación usted no puede conocer exactamente cuál es la verdad de Dios en el día en que usted vive. Por eso es que la revelación es importantísima. Yo espero que con esto que les he mostrado y lo que le habló el hermano William, porque el hermano William pues ya nos habló, que la revelación es la base. Cuando dice ahí la Biblia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, que la Iglesia Católica dice que esa roca es el Papa, es Pedro. No, la roca sobre la cual él edifica la iglesia es la revelación de quién es Jesucristo, a dónde está Jesucristo en el tiempo en que tú estás viviendo. Conocer el programa de Cristo y la obra de Cristo y lo que Cristo está haciendo en el tiempo en que tú estás viviendo, esa es la roca donde Él fundamenta su iglesia. Amén.
No es sobre Pedro, no es sobre un hombre, porque no se puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y ese fundamento es Jesucristo. Ese fundamento es Jesucristo. Es conocer la piedra fundamental de la iglesia, es que tú conozcas dónde está Cristo, qué está Cristo. Cristo es el fundamento, pero conocer realmente dónde está la obra de Cristo y qué está haciendo Cristo en el día en que tú estás viviendo. Esa es la roca firme donde Dios fundamenta su iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo espero que Dios nos haya ayudado a entender con esta revelación que necesitamos orar para que Dios nos muestre, no porque alguien venga y nos los diga, no porque fulano de tal vino y me lo dijo porque fulano de tal es una persona importante. No, nosotros no tenemos que basarnos en la importancia de nadie, tenemos que basarnos en la revelación que es el fundamento que Jesucristo ha dejado, porque tú tienes que orar, tienes que pedirle a Dios que te ayude. Y siendo que tú eres un predestinado, y siendo que tú eres una persona que estás escrita en el libro de la vida, y siendo que es una persona en la cual Cristo está interesado, tú vas a recibir la ayuda de Dios y vas a recibir la revelación de Dios. Porque Él, ¿a quién es que Él dice que quiere revelárselo? A los suyos, a los que Él ama, a los que ya Él tiene predestinado para que conozcan eso. Y eso es lo que tú estás pidiendo, tú lo estás pidiendo. Y Dios, sabiendo que tú eres un instrumento en su programa, tiene que revelártelo, porque de otra manera no vas a poder estar allí en el lugar donde van a estar todos los que reciben la revelación de Dios para el día en que tú vives. Que Dios me les bendiga grandemente. Voy a dejar a nuestro hermano pastor, porque esto apenas es una pasadita por aquí de saludo. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Dios te bendiga, muchachos. Muchas gracias por todo. Dios te bendiga grandemente. Amén, 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 amén.